Buenas, les damos la bienvenida a Socio Podcast, el podcast de la carrera de Sociología de la UBA. Mi nombre es Juana. Buenas, ¿cómo andan todos? De este lado está Vicky. Quiero arrancar diciendo que me parece que vamos a tener un programa muy interesante, volviendo a pensar cómo se puede analizar la vida cotidiana desde la sociología. Exactamente, como ya dijimos en episodios anteriores, la sociología observa e identifica todo eso que pensamos que es natural, pero que nada, en realidad son construcciones sociales. Va encontrando regularidades de la sociedad y las estudia para ver por qué existen. Sí, y son justamente estas regularidades lo que nos permiten construir lo que llamamos tipos ideales, un concepto central para Max Weber, uno de los fundadores de la sociología, que un poco Weber lo define como herramientas metodológicas que son necesarias para el análisis social, ya que básicamente nos permiten una aproximación teórica sobre la sociedad, que la verdad la sociedad, podemos decir, y lo vivimos y lo sentimos, es muy diversa y cambiante. Y lo interesante es que estos tipos ideales no pretenden representar la realidad exacta, sino que son construcciones conceptuales que nos sirven para hacer un análisis comparativo y comprender fenómenos sociales que son complejos. Lo que sería bajar todo un poco a tierra, ¿no? Sí, creo que es algo que hacemos todos en nuestra vida cotidiana. No sé, por ejemplo, creo que pensamos la sociedad en tipos ideales cuando hablamos de clase media, cuando hablamos de inmigrantes, de jóvenes, de adultos mayores, de ñoquis, de empresarios, de trabajadores, o sea, tantas definiciones que nos permiten comprender y describir el mundo donde vivimos. Exacto, pero ahí hay algo que es importante aclarar, es que en nuestro trabajo como investigación, como sociólogos, es que los tipos ideales tienen que estar contrastados con datos y hechos para que se puedan enriquecer y que no terminen limitando nuestra interpretación o quizás siendo solamente estereotipos que no tienen una justificación empírica. Totalmente. Hecha esta introducción, ahora sí, vayamos a lo que nos toca hoy. Generalmente cuando hablamos de capital, ¿en qué pensamos? ¿Vos, Vicky, en qué pensás? Y yo de una te pienso en la plata, el billete, por ahí un poco más capitalismo, ¿no? Pero yo creo que va mucho por el lado de la economía. Total. Claramente lo relacionamos con algo económico a priori. Pero por ahí nos hace pensar, no sé, en Karl Marx, que usa el concepto de capital como una categoría fundamental para explicar las sociedades capitalistas y la lucha de clases. Pero el término capital, la noción de capital, puede usarse para explicar otros fenómenos que no necesariamente tienen que ver con la economía, la plata o el mercado o están directamente relacionados a ella. Bueno, Pierre Bourdieu, por ejemplo, entiende el capital como una variedad de recursos que un individuo o un grupo puede acumular para obtener ventajas en la sociedad. Y distingue varios tipos de capitales. Obviamente que habla del capital económico y de hecho lo posiciona como un gran determinante, ¿no? No le saca peso. Es un gran determinante que brinda muchísimas ventajas el capital económico, pero incluye también al capital social, al capital cultural, al capital simbólico. Bueno, justo del capital simbólico estuvimos hablando en el segundo episodio. Para refrescar un poco, el capital simbólico hace referencia al prestigio y al reconocimiento que una persona puede obtener y que deriva en otros tipos de capitales. Entonces, Bettina Levy lo que nos decía es que en las sociedades donde vivimos, las relaciones sociales tienen la forma de la desigualdad. Entonces hay grupos o personas con un nivel de influencia mayor que el de otros, y esto hace que sus formas de vida tengan más peso y se conviertan en lo que es legítimo, lo que está bien y lo que es deseable, y en contraposición, quienes carecemos de eso somos los que estamos un poco en desventaja y carentes de eso, que es tan importante. Total. Otro capital importante que nombra Pierre Bourdieu es el de capital cultural, ¿no? Y con este capital hace referencia a los conocimientos, las habilidades, sobre todo educativas y la formación académica de cada persona. Y hay uno que cobra sobre todo relevancia en el episodio del día de hoy, que es el capital social. Y es un capital, para mí, de los más interesantes, porque el capital social refiere a un capital que se define por la cantidad y la calidad de vínculos sociales que una persona va acumulando a lo largo de su vida y que a su vez le va a permitir acceder a otro tipo de capitales. Es como una llave de oro. Sí, y por ahí, decirlo así es medio un chino y confuso, pero básicamente tiene que ver con conocer a gente que te facilite el acceso a otro tipo de capital o a ciertos bienes o actividades. No sé, por ejemplo, un contacto que te da lugar en un laburo, poder acceder a estudiar en la universidad, tener acceso a la educación, a información y demás. Total. Pueden ser tanto contactos como amigues o conocides.
pero puede ser también nuestra propia familia, ¿no? Y en esto hay un tipo ideal interesante para pensar a la gente que nació con padres que les facilitaron el acceso a distintos tipos de capital. Este tipo ideal surge en diciembre del año 2022 a partir de una publicación de la revista New York Magazine, donde exponían a distintas figuras de Hollywood que alcanzaron su fama en la carrera usando como base, como plataforma, digamos, como piso, a sus familiares. Por ahí escucharon hablar de este concepto, lo describían como Nepo Babies. Recordemos que el nepotismo es la práctica de favorecer a familiares o amigos de distintas maneras, es dándole trabajo, algún cargo o algún otro tipo de beneficio, independientemente del mérito o capacidad que ellos tengan. Entonces, básicamente los Nepo Babies serían como personas nacidas en una familia con lo que se podría decir cierto poder o reconocimiento que los va a beneficiar usando nepotismo. Son los tan famosos hijos de... Totalmente. Y para hablar de eso tenemos a una gran invitada, Galia Moldavsky. Ella es socióloga de nuestra casa de estudios de la Universidad de Buenos Aires, que trabaja en los medios y tiene una gran experiencia en analizar grupos sociales a través de los tipos ideales, que hace poco usó el concepto que bien estamos charlando de Nepo Babies para analizarlo en nuestra cultura y en nuestro país, y ella misma se incluyó en la categoría porque su hermano Helio y su papá Roberto también trabajan en los medios como ella. Bien, entonces, ahora vamos a discutir este tema con ella, a hablar sobre los otros tipos de capitales y también sobre nuestra carrera en general y su paso por la facultad. Así que mejor nosotras nos callamos un rato y la dejamos hablar a ella y recibimos a Galia. Bueno, bienvenida Galia, muchas gracias por venir. Teníamos ganas de arrancar con algo tranqui, o vos podrás decirme que es terrible, pero nada, preguntarte cómo fue tu paso por esta casa de estudios. Hoy creemos que lo normal son las crisis universitarias presupuestarias, pero en realidad eso no es normal, no es común. Lo único común que hay son las crisis universitarias que tenemos los estudiantes de a pie, ¿no? Uh-huh. ¿Vos tuviste alguna crisis universitaria durante tu carrera? ¿Cómo fue tu paso por aquí? Sí, obvio que tuve crisis, es medio como la experiencia del estudiante, ¿no? En algún momento dudar de lo que está haciendo. Sí, porque yo ya había arrancado a trabajar desde el primer año de la carrera, entonces siempre me entraba la duda de si era necesario, ¿viste? Recibirme, si era necesario tener un título. Pero bueno, pero también como algo dentro mío, y creo que bueno, si hay gente que está estudiando, quizá le sirve de algo, es como que bueno, si uno sigue adelante y nunca deja, en un momento se termina. Eso es bastante increíble. Como que, bueno, si no abandonás, en un momento se terminan las materias. O sea, son finitas. Y tuve etapas donde hacía menos materias, y tuve etapas donde le metí fuerte porque me quería recibir, y tuve etapas donde estudié más, y tuve etapas donde estudié menos. Pero sí, siempre. O sea, hubo un momento donde me di cuenta que ya no la iba a dejar. No sé, me quedaban 2 años y era como, bueno, ya está. O 1 año y me dije, ya está, no voy a dejar ahora. Pero sí, tuve varias crisis. Pero la verdad es que también fue un paso agradable, o sea, nunca sufrí demasiado la facultad. Era más como, lo que parecía era más como, no sé, la carga horaria o tener que venir e irme a laburar, como más una cosa de combinar los dos mundos. Pero nunca sufrí el contenido de la facultad, no me era hostil, no me era... O sea, dificultoso sí, pero digo, me gustaba el desafío. Entonces, en ese sentido, eso nunca fue un problema. Pero sí, por supuesto que hubo crisis. Sí. Entonces, vamos a decir que disfrutaste la carrera. ¿Tenés algún momento así que digas, voy por buen camino en este momento de crisis universitarias que digo, bueno, sigo? Y hay momentos que uno reafirma por qué está acá. Sí, hubo materias, ¿viste? Hubo materias o profesores, más te diría que materias como quizá prácticos que me gustaba mucho el docente o la docente que tenía y que decís como, bueno, estas cosas te hacen sentir que elegiste la carrera correcta o estas cosas te hacen sentir que vale la pena, como esas primeras como explosiones de cerebro que uno tiene cuando descubrís un concepto que explica algo que estabas buscando explicar o cuando te explican algo que vos ni siquiera te habías preguntado. Me acuerdo que en historia argentina o latinoamericana era que elegí el práctico de literatura, que tenía la opción de literatura. Argentina, sí. Claro, primero cuando apareció la opción, me la habían comentado, dije, esto me encanta, o sea, ya este abordaje de la historia me parece fascinante, y ese abordaje, y yo, viste, mientras cursaba, había muchas cosas que yo no había leído, la mayoría, y era como, en ningún lugar voy a tener este abordaje de la historia, o sea, no existe esto. Bueno,
También algunas de las troncales, también algunos prácticos que tuve. Me acuerdo el de Joaquín Algranti, siempre me lo acuerdo porque además después con él trabajé escribiendo una crónica para Anfibia sobre nuevas creencias y religiosidades. Y me acuerdo muy bien de él como docente y de su práctico, y también después cuando lo leí, cuando lo entrevisté ya laburando como periodista, dije, claro, este conocimiento que este tipo tiene explica muchas de las cosas muchas preguntas que la gente se está haciendo y no tiene cómo responder, ¿viste? Muchas de las cosas que están pasando ahora. Entonces esas cosas como que decís, claro, como con esta información puedo hacer un montón de cosas. Y bueno, esas cosas me motivaban, la verdad. Y hablando, ¿no?, de estos conceptos que nos surgen de nuestra bendita carrera de sociología, hay algo que trabajamos un montón nosotros, que es el de capital, el concepto de capital. Sí. Y en particular nosotros en este episodio estamos trabajando el capital social. Sí. Y una manera de bajarlo a tierra, el capital social, con un término que estuvo muy en pugna desde el año pasado y que vos trabajaste en una de tus pizarras, es el de Nepo Babies. Sí. Y ahí vos como que te identificabas como una Nepo Baby, pero hacías como algunas salvedades. Entonces ahí nos surge la duda de ¿qué tan Nepo Baby vos sentís que sos? Yo siento que soy 50% Nepo Baby, ponele, porque, bueno, yo lo explico mucho, pero mi padre se volvió famoso de grande, digamos, yo no arranqué a laburar en los medios con un padre famoso. Después medio como que fue medio la par el crecimiento de él y el mío, el suyo mucho más veloz. Pero yo cuando arranqué mi primer laburo, que fue, ni bien salí de la secundaria, me recomendó una profesora de la Facultad de Periodismo, digamos, como que yo todavía no tenía un padre famoso. Entonces no me crié en una casa de gente famosa, no tuve una vida de famosa, todo eso lo conocí ya después de los 18, 19, 20 años. Entonces la gente no tiene por qué saber eso, pero bueno, no es que tuve la full experiencia en Nepo Baby. Después sí, con respecto al concepto de capital social, creo que hoy en día, obviamente que el apellido pesa a la hora de cualquier cosa, presentar tu trabajo, lo que sea. Pero mi lectura sobre ese tema es que creo que, bueno, todo el término Nepo Baby surge de alguna manera también como porque muchos hijos se dedican a lo mismo que sus padres, entonces mucha gente que tiene padres que laburan en la medio de comunicación o en la actuación o en lo que sea, se dedican a lo mismo, entonces como que te da la sensación de que estás siempre viendo los mismos apellidos, y en los medios de comunicación pasa mucho. Yo no tuve un padre que se dedicara a los medios de comunicación, pero bueno, sí uno podría decir que tuve un padre carismático y algo de eso afectó en mi formación. Pero sí, yo la mirada que tengo sobre eso es que es un término muy reduccionista, porque el ser hijo de es un capital social, pero yo no creo que sea el capital más importante que yo tuve ni creo que es el capital más importante que tengo, por lo menos en mi caso personal, para laburar de lo que laburo. O sea, para mí el capital económico y el capital cultural fue mucho más importante, porque yo haber tenido una familia con plata, que no me haya faltado nada, que haya podido estudiar una carrera universitaria, todas esas condiciones para mí te posicionan mucho más de lo que me podría haber posicionado el apellido de mi viejo, porque también hay como un imaginario de que tipo uno dice Moldavsky y se abren puertas, o de que tu papá llama al dueño de un medio y le dice que te contrate. A mí nunca me pasó eso, pero supongamos que indirectamente yo un día le escribí, que eso sí me pasó, de escribirle a medios, decirle quiero laburar, y mi apellido pesó. Después está el día después de eso, que es que uno tiene que demostrar que puede estar y que puede defender el puesto en el que está, porque nadie te va a mantener en ningún puesto de trabajo si sos malo en lo que haces, porque nadie va a sacrificar, ningún medio ni ninguna empresa va a sacrificar sus ganancias en pos de un apellido. Entonces, por eso digo que para mí lo que más me pesó, lo que más me permitió entrar en los medios de comunicación y quizá facilidades, tuvo que ver con la formación, tuvo que ver con la plata. O sea, eso me parece, en mi caso, para mí eso es lo que te da un salto, ¿viste? Estudiar una carrera, en los medios de comunicación el grueso de las personas no tienen una carrera. O sea, estudian periodismo quizá, pero no tienen licenciatura en carreras de grado. Entonces digo, esas cosas te posicionan, no sé si más, por lo menos a la misma altura. Y yo tengo muy claro que para mí la plata y el capital cultural, los contactos, que esto te digo, mi primer laburo fue una profesora que me recomendó para un medio. Ese contacto, que era de una carrera de periodismo privada, por eso ahí también entra el capital económico, fue mucho más fundamental ese primer ingreso, porque también en estos laburos, en los medios, uno entra en un medio y ahí empieza una rueda donde alguien te recomienda, qué sé yo. Eso para mí fue mucho más pesado en su momento que cualquier otra cosa. Entonces para mí, o sea, a mí no me conflictúa que me digan Nepo Baby, porque yo soy hija de,
y seguro todos los Nepo Babies tendrán un propio relato de sí mismos, ¿no? De cómo llegaron a donde están y qué sé yo. Y también hay muchos Nepo Babies que son muy mediocres y que les va mal en sus trabajos y que los contratan y después los echan. Pero bueno, para mí o sea, no me conflictúa porque para mí es un capital más. No lo considero un capital más importante, como lo veo yo. Entiendo que de afuera haya como una tendencia a hacer esa lectura de que, bueno, el único motivo por el que estás donde estás es porque sos hija de... Pero bueno, o sea, uno tiene la tranquilidad, algunas personas la tendrán y otras no. Yo tengo la tranquilidad de saber cómo fueron las cosas y de saber como un poco también las otras cosas que tengo que pesan más allá del apellido. Total, pienso que es esto. La sociología trae el concepto de capital social para pensar el concepto de Nepo Baby, y capital social y Bourdieu te trae que el espacio social es un espacio de múltiples capitales. Exacto. Y Bourdieu constantemente dice el capital económico pesa acá, y tiene un lugar preponderante y bueno, juega un poco con, bueno, hay múltiples capitales y dependiendo del lugar, bueno, cuál es el lugar en el espacio social que vas a tener, pero no es el único capital. Hay una tarea de la sociología de decir, utilizar este concepto de Nepo Baby para pensar el capital social, cómo te abre las puertas, las relaciones sociales, pero teniendo en cuenta que hay otros capitales que también pesan en este espacio social en donde nos distribuimos. Y hay gente que no es Nepo Baby, pero tiene una cantidad de capital, de contactos, tiene un padre de guita que no es conocido. Y eso te puede dar más capital que cualquier otra cosa. Entonces digo, no es una cosa de desconocerse como Nepo Baby, sino como entenderlo como parte de todo el juego de capitales que hay, que son muchos, y quizá el Nepo Baby es el que está más expuesto por un tema de, obviamente, de que está todo a flote. Todos conocemos personas en todos los ámbitos que tuvieron contactos que lo llevaron ahí, con más o menos esfuerzo, con más o menos meritocracia, lo que sea. Pero digo, por eso no me conflictúa, digo, porque uno mira a su alrededor y todos tienen su capital, que lo construyeron a su manera. Yo tuve el mío, el de ser hija de, no lo elegí, me tocó, pero no por eso dejé de construir los otros capitales que tenían que construir, porque por esto que te digo, porque cuando arranqué todo no tenía claro que este iba a ser el escenario. Y cuando mi papá arrancó con el stand-up, yo no pensé que esto iba a terminar en un padre famoso. Entonces digo, no es que estaba como esperando, bueno, espero que mi viejo la pegue y, a ver si y yo después puedo. me abre las puertas. Eso fue después. Bien. Yo creo que vos lo decís, pero podemos nosotras decir como sociólogas que vos en tu trabajo haces como un análisis sociológico de las cuestiones de la vida cotidiana en tus famosas pizarras de Galia, Sí. En Escucha Ofertas por Blender. Lo que haces básicamente es crear tipos ideales. ¿Vos pensás o cómo sentís que este análisis sociológico juega en esas pizarras? Si lo sentís y juega cuando lo estás escribiendo, o ya te está saliendo algo natural que ni estás pensando, el tipo ideal tiene que ser así, yo armo la categoría ya. No hay nada metodológico. No hay nada metodológico, salvo en algunas pizarras que quizá me tomé con más seriedad. O sea, primero, yo no creo tipos ideales. Yo agarro tipos ideales que ya existen y los intento explicar. En general, todos los términos que expliqué eran términos existentes, que estaban en la internet, en Twitter y tal. Y entonces, bueno, como pasa siempre, como nos pasa a todos los que estudiamos sociología, que es como uno ve que ya se repite 1, 2, 3, 4 veces, decís, bueno, acá hay algo, ¿no? Evidentemente, y también si cala tanto, digo, si tantas personas se suben a ese término, porque hay algo que funcionó, ¿no? Del segmento al que agarró, o del momento histórico y el segmento, toda esa combinación de factores. Porque además los tipos ideales que... Yo no los llamaría tipos ideales porque creo que no soy una persona metodológica en cómo lo hago. Hubo algunas pizarras más metodológicas que otras. Pero digo, son muy también, son muy históricos, o sea, tienen que ver con el contexto actual. Digo, la palabra cornuda hace 10 años significaba otra cosa, hace 5 años significaba otra cosa también, digamos. Fue resignificada, se fue cargando de sentido, y cuando ya estaba cargada de sentido, yo la agarré y dije, bueno, ¿qué encuentro acá? Y así pasó con muchos. Después hubo pizarras que las hice con más metodología porque eran conceptos más densos. O sea, cuando hice del progresismo o del peronismo... lo hice también de Juntos por el Cambio, que no son tipos ideales, son segmentos más marcados, pero en realidad lo que quería explicar no era tanto el peronismo como fenómeno político, sino cómo eran las personas peronistas, ¿no? Ahí hice como pequeñas encuestas, ¿no? Quizás hacía 3, 4, 5 encuestas, más en profundidad, entrevistas en profundidad, y las hacía con más seriedad, porque quizá tenía miedo de meterte con un tema más sensible, hablar de algo que no sabes. Cuando me metía en temas más densos, intento hacerla como un poco más metodológica. Y después el resto no tiene nada de metodología. Creo que soy una persona muy observadora por el mundo en el que vivimos y por la carrera en la que estudié. O sea, creo que
Digo, yo no siento que yo ejerza la sociología de manera metodológica, siento que la sociología es una manera de ver el mundo y uno aprende a mirar el mundo de esa manera. Entonces es como, a mí me interesan mucho los fenómenos sociales que pasan en la actualidad, le presto mucho atención a eso, leo sobre eso. Y cuando agarro términos de internet es porque agarro un término que creo que está encarnando algo que está pasando, ¿viste? Un clima de época, o sea, las cornudas o los pibardos. Para mí son masculinidades y feminidades de la actualidad, un tipo de masculinidad de la actualidad, un tipo de feminidad de la actualidad, pero que están muy en boga y muy en el centro de la conversación. Por eso me parecía interesante traerlo, porque digo, yo podría traer en milipilis y tinchos, pero son categorías que no son el centro de la conversación hoy. O sea, hoy el centro de la conversación para mí es mucho más las minas y los tipos juntándose entre ellos y cada vez más alejados de las minas, las conversaciones entre varones y lo que eso genera, las minas que pasaron del feminismo, poliamor y apertura a un retorno a Dios, Patria y Familia. O sea, las categorías que agarré eran como cosas que yo veía en redes sociales, ¿no? Porque por eso digo que no es de trabajo de campo. Sí, hay metodología ahí, te tengo que decir. Todo lo que estás diciendo, eso es metodología. Bueno, pero obviamente el siempre... lugar de trabajo de campo, las redes Ese mi trabajo de sociales. campo son las redes sociales, bueno. Sí o sí, porque no hago ningún tipo de entrevista ni encuesta para esos términos. Y después me cuido de no usar nombres propios, ¿viste? Como que también ahí opera de la misma manera que creo que operaban los tipos ideales de Weber, que es como, bueno, el que la siente, el que se siente identificado, el que la ve, el que está viendo esa persona que yo estoy describiendo, o ese tipo de personalidad que estoy describiendo, la sentirá, y el que no tengo nada que ver, no me llama la atención. Sí, también esto como que es un poco una caricatura, medio que también es lo que dice Weber. No es que taxativamente vas a ir a la calle y te vas a encontrar el tipo ideal caminando, sino que es un poco de todo, pero es una manera como de clasificarlo. Es una manera de clasificar, y también ahí entra como la fina línea entre el tipo ideal y el prejuicio, ¿no? O el estereotipo, digamos. Para mí está muy cerca, digamos. O sea, quizá Weber hacía con categorías mucho más, que nos quedan más lejanas, digamos. Entonces, bueno, uno dice, no voy a ver un líder autoritario con esas características tal cual hoy. O quizás sí, quizás hay gente que le sirve todavía, digo. Pero está muy cerca del estereotipo, del prejuicio. Porque yo en lo personal creo que los estereotipos y los prejuicios también se agarran de cosas de la realidad, digamos. Son llevadas a un extremo, son minimizadas y etcétera. Tienen en común que aspectos de la realidad son llevadas a una versión más radicalizada, más extrema, más caricaturesca, para intentar explicar algo más grande, digamos, que es lo mismo, que es la necesidad de categorizar el mundo y la necesidad de que te expliquen más o menos quién pertenece a qué para que vos estés tranquilo con tu mente y todos entren dentro de un cuadrado, que es lo que todos hacemos de manera natural, pero que a mucha gente le funciona, esa sección funciona porque hay algo de la identificación y de segmentar tu mundo y entender el mundo, esa tranquilidad de estar entendiendo el mundo, que bueno, que es medio adictiva, ¿viste? Uno puede hacerlo para siempre y con todos los sectores posibles. ¿Y cómo llega en particular esto a Escucho Ofertas? ¿Te levantaste un día y dijiste, acá hace falta un segmento, No. o te propusieron y vos medio que lo empezaste ahí a elaborar? ¿Cómo fue? No, fue al revés. O sea, de hecho, en mis años anteriores haciendo radio, buscaba mucho más digamos, adrede meter la sociología en las cosas que hacía de manera literal, viste, citar autores y qué sé yo. Después un momento dije como, no lo quiero hacer más, y no fue así para nada. O sea, había salido que Rosalía se había separado de Rauw Alejandro. Gran momento en la historia. Claro, fue un momento muy icónico, la separación de Rosalía. El corto siglo XX. Sí, totalmente. Se había separado. Yo venía usando el término cornuda, lo venía explicando de manera informal al aire, y yo llegué ese día y agarré una cartulina y habían sucedido una serie de eventos. Entonces se había separado Rosalía y se había separado Shakira de Piqué y se había qué sé yo. Entonces ese día dije como, bueno, voy a explicar más o menos por qué este es un evento canónico para las cornudas. O sea, por qué todas estas cosas que pasaron en el último tiempo es un evento canónico de las cornudas. Entonces pongo cornudas y solamente pongo cornudas simbólicas y cornudas literal. O sea, gente que la engañaron y gente que son referentes del cornudismo, que era Taylor Swift, que se había separado también. No es que había sido engañada, pero es una como referente a cornuda. Reina de las cornudas. Claro, reina absoluta, referenta. La portavoz.
totalmente, totalmente. Y también la muestra de que las cornudas tienen mucha presencia en las calles y en las redes, porque a veces parece que solo los pibardos tienen, o van a recitales y hacen poco, qué sé yo, pero lo que mueve Taylor Swift, estas son todas cornudas, o sea. Pero bueno, sí, sacando eso un poco, lo armé medio en el momento como que llegué y dije, como quiero más o menos elaborar esta idea, y funcionó muy bien ese día y dije, bueno, dijimos en el momento empecémoslo a hacer, pero no hubo nada de planificación sociológica detrás, ni el deseo de hacer sociología. También decías que hacías una sociología de lo banal, o un análisis de lo banal, y yo creo que... Pero es también reivindicando eso banal, me gusta mucho. Sí. Y se pone mucho en juego también en las pizarras. Uno dice, bueno, la cornuda, que concepto banal, y decís... ¿Puede ser que Taylor Swift con las cornudas muevan al mundo? Económicamente y todo. Económicamente, estamos hablando de políticamente. Plata, estamos hablando de política, estamos hablando de cultura, de influencia, estamos hablando de... Sí, o sea, creo que yo trabajé durante mucho tiempo, antes de estar en Blender, en medios, que les importa mucho dar su opinión sobre todo y sobre las cosas importantes, ¿viste? Como que... Durante muchos años leí o recibí la crítica de como, bueno, viste, uno tira un comentario y te dicen, bueno, habla de lo de Sturzenegger, es ministro, ¿no? Vas a hablar de eso. Y la realidad es que uno tiene, en la vida que llevamos todos, o sea, nadie sabe mejor que el argentino promedio lo que es vivir en Argentina y lo que es sufrir en Argentina y lo que son las malas noticias en Argentina. Y siempre me pareció una cosa horrorosa andar exigiéndole a la gente de qué tiene que hablar o qué es lo importante para hablar. Siempre hice como un esfuerzo muy grande en no cerrarme en eso y en como no encerrarme en esa exigencia, porque es como que uno, todos los que tenemos conciencia social y nos importa la política y nos importa la actualidad, pareciera que cada vez que vamos por otro lado como que sacás un pie, estás en otra, no te importa, ¿viste? Y es también, de alguna manera, también darse cuenta que uno no es tan importante. Digo, no sé si es tan importante lo que yo tenga para decir sobre el Sturzenegger. Quizás es más entretenido lo que tengo para decir sobre Taylor Swift y las cornudas, y a mí me parece más entretenido. Me da más ganas de hacerlo y me gusta más mi laburo si hago eso que si estoy intentando sumarme a lo que hay que decir sobre. Entonces ha sido una batalla personal que a nadie le importa, pero de no tener esa exigencia del deber ser, de lo que hay que hablar para decir cosas importantes. Creo que las cosas importantes se pueden decir hablando de cualquier tema, ¿viste? Como, si no es como un mundo muy solemne. Eso me aburre mucho. Que aparte es como pensar un poco que la gente solamente está pensando en lo que le hace sentir mal, y también trae como un poco de alegría poder despejarse y decir, che, mirá, yo soy una cornuda, banco de Taylor Swift, y dejar de pensar por ahí todo lo terrible que vivimos constantemente. Totalmente. Pero además es como un diagnóstico de que tipo, si no estamos hablando de las cosas malas que están pasando todo el tiempo, no estás haciendo nada o estás siendo cómplice. Y es agotador vivir así, ¿viste? En la comunicación pasa mucho, todo el mundo te está diciendo todo el tiempo de qué deberías hablar, qué deberías decir sobre lo que está mal lo que dijiste, sobre lo que deberías haber dicho, cómo lo dijiste, te reíste, no te reíste, es agotador. Y bueno, es como una decisión de esperar que al final del camino haya una coherencia en lo que vos hiciste y que se note tu mirada del mundo independientemente de qué hablaste, ¿viste? ¿De qué temática puntual hablaste? Hay sociología en lo banal. Bueno, y un poco el objetivo del podcast, cómo surge, es un poco charlar y charlar y contarle tanto a los estudiantes como para quienes les interese la sociología, cuáles son los campos de exenciones laborales. Y un poco lo venimos charlando, pero vos puntualmente, ¿en qué sentís que te ayuda la sociología o te ayudó la sociología en tu trayectoria profesional, más allá de Cucho Ofertas? Porque veo que trabajás desde que arrancaste la carrera. Sí. Como te digo, para mí hay como una mirada más amplia, que es esto que yo te decía antes, para mí es una manera de ver el mundo, digamos, es una perspectiva que es distinta. Se nota para mí, independientemente de si yo estoy citando a un autor o si estoy siendo apegada. O sea, yo no me considero una persona muy académica, la verdad, gracias que me recibí, pero aún así, aún no siendo la persona más académica del mundo, creo que se nota cuando uno opina de cualquier cosa un poco el marco teórico que tiene. Entonces, en ese sentido, para mí en los medios de comunicación está muy baja la vara de la formación. O sea, hay gente que estudia periodismo y ya, o ni siquiera, porque como también juega mucho el carisma, el entretenimiento, la capacidad, otras virtudes que son importantes y quizá más importantes incluso que la formación, que es poder ser sólido al aire, hablar bien, etcétera, poder explicar una idea rápido,
bla. Creo que igual se nota la diferencia en todas las personas que estudiaron carreras y en todas las personas que tienen un marco teórico sobre el ámbito que sea. Pero digo, como que hablan desde una cierta formación, una cierta mirada de mundo. Y después, para mí, en lo personal, a mí me resulta un momento de la Argentina donde hay un montón de fenómenos sociales pasando, ¿viste? Es súper interesante todo lo que está pasando con la juventud argentina, por ejemplo, con la segmentación de género, que para mí está cada vez más marcada, por ejemplo, en los consumos, en las audiencias. Está marcada en todos los ámbitos, o sea, está marcada en los consumos, en las audiencias, está marcada en la votación de las últimas elecciones, está marcada en todo. Tener esa mirada para poder entender un poco lo que te está pasando en tu vida, lo que te está pasando en tu laburo. Es súper interesante lo que están pasando con los discursos que están en este momento. Y no te hablo, por eso te digo, como son dos niveles distintos, no hablo del discurso político, de partido político, de elecciones, de gobierno, sino los discursos sociales que están abajo de eso, ¿viste? Los discursos que hay entre varones ahora, los discursos que hay entre mujeres ahora, los cambios en el mundo laboral y cómo eso cambió la manera en la que uno considera, no sé, a la clase social. O sea, hoy en día los cambios en el mundo laboral para mí hacen que no se le pueda hablar a la clase trabajadora como un todo. Todas esas cosas que están pasando ahora, uno las lee de otra manera con sociología encima que sin sociología encima. O sea, yo, de nuevo, me sorprende que en esta carrera me tengan afecto porque realmente tengo muy poca metodología científica, es muy poco académico lo que hago, tengo poca memoria de muchas cosas que estudié y etcétera. Pero creo que hay algo como que, bueno, quedó en el fondo más estructural de la manera en la que ves las cosas que están pasando y cómo buscas patrones, ¿no? Como algo de tipo, bueno, pasó acá, vi este discurso repetirse 3 veces o 4 veces de distintas maneras, bueno, ¿qué está pasando acá? Esa cosa de la sistematización, de la búsqueda de patrones, de la repetición, bueno, es muy sociológica y creo que es algo como difícil de deshacerse. Tal cual. Hasta la tumba. Hasta la tumba, total, es casi una maldición. Sí, yo diría que uno entra a la carrera siendo una persona y sale siendo otra completamente distinta. Y a mí en particular me llama mucho la atención como quizás todo esto que es tan sociológico es medio ninguneado, ¿no? Después cuando uno sale a la calle es como el que es un sociólogo atiende un McDonald's. Sí. Pero hay una potencialidad detrás que a mí me parece que es bastante sorprendente. En que vos digas todo esto de la poca metodología, que vos, aunque sea sin darte cuenta, lo lleves a tu laburo, me parece que es súper valioso también como para valorarnos entre nosotros. Sí, es un pésimo momento para las ciencias sociales, están en Sí, su peor momento de valoración social, están ninguneadas peor que nunca, pero después de que pase este gobierno, cuanto sea que dura, va a ser increíble porque la cantidad de cosas que hay para analizar de lo que está pasando es como, bueno, si no la estás pasando mal en este momento y tenés un buen pasar económico y te puedes dedicar a la investigación social, total, es increíble. Sí. Es increíble lo que está pasando. O sea, es un momento de cambio. Sí, levantás la piedra y sale un fenómeno sociológico total, nuevo y que decís, ok, total, acá hay algo potable. Y las redes sociales y las nuevas creencias que hay y todo el mundo New Age y la astrología y las sectas que nacen todos los días. Digo, como que real hay una cantidad por todos lados que a mí me resulta muy fascinante, pero yo tengo como la expectativa y la esperanza de que se vuelva a reivindicar porque bueno, la verdad que en este contexto es muy difícil reivindicar nada de lo que tenga que ver con lo humano, ¿viste? O sea, las humanísticas, pero las personas, la humanidad, el sentir algo por otra persona, solo cuidar los animales del otro, es como... No, es como... es un sálvese quien pueda, ¿viste? Es como que es un mal momento para que te importe lo que está pasando a tu alrededor. Pero para mí, después de esto, ya hay mucho escrito. Pero para mí hay mucho más escrito sobre el fenómeno Milei como fenómeno político. Y para mí es interesante todo lo que pasó antes y lo que pasó abajo. Y todo lo que pasó también en el mundo de los jóvenes, ¿viste? ¿Te gusta la juventud? ¿Hay algo ahí que estás... No, me encanta la juventud. Pensando mucho. Mucho. Es que es increíble lo que pasó. O sea, primero me obsesiona la segmentación por género que hay más que nunca ahora. Sí. O sea, me parece que esto es algo muy de estos tiempos y que me parece algo increíble, que está muy fomentada. Esta es mi lectura, para nada metodológica, pero sí... En este sentido voy a decir que sí he leído varias encuestas sobre el tema, en
como todos, ahora se diversificaron todos los medios de comunicación y las redes sociales y qué sé yo, todos los consumos se volvieron nichos, ¿viste? No existe el mainstream como era conocido antes, que prendías la tele, tenías cuatro opciones y mirábamos todos más o menos lo mismo. Como todo se reprodujo a la 1000 y a la 100.000 y a la 1.000.000, existe un nicho para cada cosa. Y eso hizo que las audiencias y que los consumos de las personas se segmentaran cada vez más. Cada vez uno le habla a un público más chico. Y dentro de esa segmentación hay una segmentación muy marcada de género. Y eso está haciendo que las conversaciones sean cada vez de chicas entre chicas y de chicos entre chicos. Y eso tiene muchas consecuencias en cómo nos vinculamos. Y en lo que las minas piensan de los tipos y lo que los tipos piensan de las minas. Y eso, por ejemplo, me parece que no está siendo tan estudiado. O sea, es como que se dice como, bueno, los jóvenes varones votaron a Milei. Bueno, pensaron un montón de otras cosas antes que estaban pasando. Sí, que tiene que ver el feminismo del 2018 también, que tiene que ver un montón de cosas. Pero no, a mí me resulta fascinante. Sí, Milei como la cara visible de un fenómeno mucho más profundo y complejo de lo que realmente es. También pensando el tema de esto de las redes sociales, que muchas veces por ahí se dejan de lado por no ser la vida real. Sí. Y la calle online, como se dice ahora, Sí. te marca mucho la cancha. Esto de los nichos se construyen ahí. Sí. La tele ya no es la reproductora del sentido común. Entonces hay mucho para calar ahí. Y es interesante, ¿no? También siendo estudiantes, que nos interpela a nosotros literalmente de al lado porque son nuestros pares y también nosotros nos preguntamos como qué hacemos en este mundo donde esto hay un montón de respuestas y un montón de nuevas estructuras que faltan todavía pensar. Sí. Y para mí esa idea de que no es la vida real es como, bueno, pero si vos estás 10 horas de tu día en el teléfono, nadie es me tu diga vida real. cuántas horas estuve en Instagram. Claro, No, y o por sea, favor. esa es tu vida Tiempo en real. pantalla. Es tu vida real, aunque no te guste, no es que está 10 minutos antes de dormir, estamos armando un mundo. Los pibes y cada vez más jóvenes y de más chicos es como que pasan la mitad del día, entonces es como, bueno, es bastante la vida real de esos pibes. No, se en forjan la calle subjetividades online. en la calle online. Totalmente. Sí, Es una locura. pero esto para pensar, sí, tiene que ver con los nichos y con esto del 2017. ¿Qué pasó después de la gran ola verde? Bueno, esas subjetividades también se ven en los consumos culturales que tienen esos nichos de los streamers y demás. Yo creo que ahora estamos viendo muchas de las consecuencias del 2018, ¿no? Para bien y para mal. Muchas de las cosas las estamos viendo ahora, de qué pasó, digamos, un fenómeno tan transversal a toda la Argentina, tan importante para América Latina también, tan revolucionario. Bueno, dejó saldos positivos y negativos y bueno, muchas cosas las estamos viendo y aprendiendo ahora. Mucha gente dice, no la viste venir, ¿no? Y bueno, no, hay muchas cosas que uno no es futurólogo, o sea, muchos de nosotros hacemos sociología sobre cosas que ya están pasando, que ya pasaron, digamos, no somos, personas que en base a la sociología vemos venir lo que va a pasar. Hay gente que quizá la vio, gente de las ciencias sociales la vio. Pero bueno, quizá los que nos tomamos el tiempo para sentarse y un poco más con conclusiones más claras, intentar llegar a un análisis, no la vimos venir, no sabíamos hasta qué punto. No, y también pienso, es algo muy personal, pero que de los mejores sociólogos son los que se hacen las mejores preguntas, no necesariamente los que llegan a las mejores conclusiones. Sí. Porque estamos en un mundo social que cambia constantemente y que vemos hoy, 2017, 2024, que lo que creíamos en 2017 dio vuelta a la tortilla. Entonces, capaz que la conclusión que yo tenía en 2017 y la reví, fui la mejor socióloga, hoy quedó caduca. Entonces, Obvio. el ejercicio sociológico de esta forma de ver el mundo es, ¿cuál es la buena pregunta que me puedo hacer sobre este mundo social? Sí. Ese es el ejercicio para mí que también invita a esta carrera, el preguntarse constantemente lo que está ocurriendo y si conseguimos la respuesta y con eso salvamos al mundo, Mejor grosos, todavía. lo transformamos, genial. Pero poder preguntarnos constantemente lo que está pasando y contarle al otro la pregunta que tenemos para así pensar lo que nos ocurre y que no sea simplemente esto que decimos, bueno, Instagram 45 horas. O poder meternos también los sociólogos en Instagram. Yo creo que las pizarras de Galia hacen eso. Y que en ese TikTok digan, que hay preguntas acá, hay cosas a mí me para sorprendió pensar. que no me lincharan desde la carrera, viste que en general No, los es que son maravilloso. divulgadores son muy odiados en Sí. la academia, viste, como Rolón, odiado en psicología, Piña. River, no sé si será odiado en filosofía. Yo supongo que sí también. Yo no me considero una divulgadora de la sociología porque creo que es un mote que me queda grande, pero sí dije, bueno, yo cuando le dije, hacía las pizarras, decía como, bueno, si me quieren pegar por esto están en su derecho, porque no hay metodología sociológica, no hay método científico detrás de esto. Pero bueno, por ahora zafé. No, Estoy por acá, ahora estoy acá. para mí tiene un objetivo claro, sirve. Sí. A la sociología le sirve Perfecto. y A la las gente redes la so- entretiene. Total. Sí, Así que es un poco las dos cosas.
Es un poco las dos cosas, pero es increíble cómo funcionan. Hay algunas que funcionan muy bien. Digamos que la gente sale como, conozco a esa persona. Como si todos la conocemos, porque está entre nosotros todo el tiempo esa persona. Bueno, y para ir cerrando de a poquito, ¿qué le dirías a alguien que está estudiando esta carrera o que quiere arrancar? No, que quiere arrancar, o sea, pues si es una persona que tiene dudas o una persona que está pensando entre varias carreras y esta es una opción, digamos. Sí. Yo pienso que esta carrera es una carrera mega disfrutable. O sea, no es una carrera... Obviamente depende, de nuevo, cuánto te cueste estudiar y todo, pero es una carrera amable, de mucho texto de disfrute. Después hay materias maduras, pero digo, mucha optativa copada, muchas instancias de debate, buenas docentes. No sé, a mí me pareció linda de transitar. O sea, creo que... Y que como te digo, es como un poco una mirada del mundo y medio que sí le diría a una persona que está estudiando que esto no se lo va a poder sacar de encima nunca más. Ya está, es como la maldición de la sociología. Ya te queda para siempre en tu personalidad. Pero la recontra recomiendo. O sea, obviamente no sé cómo hubiese pasado si hubiese estudiado otra carrera y quién sería hoy. Es como muy difícil saber quién sería hoy si no hubiese sido por esta carrera. Pero para mí... Aguantá, si estás escuchando, aguantá en las materias duras, que después se va poniendo. Yo creo que después de que uno pasa ya la etapa de las obligatorias y entra en el mundo de las optativas, el mundo se vuelve un poco más llevadero, porque bueno, estás un poco eligiendo qué querés hacer y eso es increíble. Eso es algo re lindo de la carrera, poder elegir un poco a partir de la mitad hacia dónde querés encarar, es algo lindo, si tenés la disponibilidad horaria y todo, pero es algo muy lindo. ¿Tenés alguna optativa así que recuerdes como favorita o que te marcó? De las optativas... No me acuerdo cuáles hice. Bueno, también pasa que a veces uno elige optativas por el horario, ¿no? Llega un momento de la carrera. Yo hice muchas por horario. Me acuerdo, hice sociología de la guerra por horario. Yo estaba ahí y decía, no sé, estoy acá, no sé bien qué va a pasar. Yo sé que tengo que ver con la sociología de la guerra, pero estoy acá. Hice varias por horario porque laburaba, no tenía opción. Pero hice optativas lindas también. Ahora no me acuerdo qué optativas hice. O sea, me acuerdo de sociología de la guerra porque me acuerdo que fue como una de las que te anotás y dije... Ni idea. No sé si voy a aprobar esta materia, tipo, no sé si voy a poder aprobarla, pero quizás me topo con algo. Pero también era como un poco esa sensación de como, a ver qué tiene para decir sobre la guerra la Zapata. Así que sí. Son muy divertidas de ver. También ves la lista de las optativas y decís... Bueno, hice la de género, que fue increíble. Que esa la hice como optativa, que fue increíble. En ese momento fue mi primer acercamiento al feminismo teórico, o sea, uno tenía un feminismo muy práctico quizá y muy del tipo de las redes sociales y fue increíble leer sobre el tema. Y además sabía que si no lo hacías ahí no lo iba a hacer nunca probablemente, así que fue como también ya lo liquido. Bueno, no sé si tenemos mucho más, no queremos robarte más el tiempo, Lo que quieras. Que puedas seguir pensando pizarras sociológicas. Después si querés compartir por internet cuál es tu sociología optativa favorita. Ahí los sociólogos vamos a estar pendientes a tu perfil de Instagram. Listo para ver. Para chequear. Pero nada, te agradecemos mucho que hayas venido y lo disfrutamos un montón. Gracias por invitarme. Y que sigan los éxitos. Gracias. Después de la charla que tuvimos con Galia y la introducción que hicimos antes, podríamos, ¿no?, intentar responder la pregunta del episodio: ¿por qué no soy un Nepo Baby? Bueno, primera parte, ya sabemos más o menos qué significa ese concepto. Es básicamente nacer siendo hijo de alguien con un capital social, cultural y económico que te ayude a ser exitoso. Sobre todo se usa hablando sobre personas que los padres ya tenían conexiones con una industria, entonces el hijo lo que hace es usar esas conexiones para construir una carrera en ese mismo rubro. Entonces si nos preguntamos, como dijo Juana recién, ¿por qué no somos Nepo Babies?, es en realidad porque es algo con lo que se nace y la verdad es que no hay tantos. Y si ustedes mismos no saben si son o no un Nepo Baby, fíjense en sus redes de contacto. Por ejemplo, si nacieron con alguna ventaja, quieren ser cantantes y, o casualidad, su mamá es una artista reconocida.
Hay mucho para pensar sobre nuestros propios círculos y nuestras propias familias. Son ustedes, Nepo Babies. Y ahora sí, podemos ir cerrando este episodio. Les esperamos en los próximos para seguir incomodándonos y molestando con nuestra mirada y con la mirada sociológica. Y como siempre, queremos agradecerles a los estudiantes y a los graduados que se sumaron a la convocatoria de este proyecto con el desafío de acercar nuestra hermosísima disciplina a toda la comunidad. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify y en YouTube. Además, no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en TikTok, Instagram y Twitter como Socio Podcast. Los esperamos ahí con más contenido y para seguir pensando sobre estos temas. Obviamente, van a encontrar todos los links en la descripción. Nos vemos en el próximo episodio.